La inclusión educativa es un derecho fundamental, garantizado por la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación en Colombia. Un proceso que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado colombiano, aún presenta desafíos en la práctica educativa en la que solo algunos tienen el acceso y la calidad requerida y adaptada a las necesidades de aprendizaje. En este contexto, es esencial diferenciar los términos integración e inclusión. La integración implica dejar participar y decidir a otros, otras, que no han sido histórica y políticamente tomados en cuenta, mientras que el objetivo básico de la inclusión es no dejar a nadie fuera de las instituciones, de la escolarización formal, tanto en el ámbito educativo así como en la esfera social. Es decir, la inclusión no solamente implica la eliminación de las barreras y obstáculos que impiden el acceso y la participación de las personas con necesidades específicas de aprendizaje, oído, no especiales, sino también la creación de condiciones que les permitan desarrollar su potencial y aprovechar plenamente las oportunidades educativas. La inclusión en Colombia es fundamental por el cumplimiento de los derechos humanos y la apuesta ambiciosa a la Ley 2216 del 23 de junio de 2022, que promueve la educación inclusiva y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, jóvenes con trastornos específicos del aprendizaje, al igual que su necesaria participación en el desarrollo económico y social del país. La adopción de prácticas educativas basadas en los principios de inclusión pueden mejorar la calidad de vida de las personas neurodiversas, minorías étnicas y culturales, y otros grupos socialmente vulnerados por el conflicto armado interno en Colombia. Para lograr una inclusión efectiva en la educación en Colombia es necesario superar los diversos desafíos. Uno de ellos es la falta de recursos y capacitación para los docentes y otros profesionales de la educación, quienes necesitan adquirir las habilidades didácticas y conocimientos pedagógicos necesarios para atender que necesidades claramente de aprendizajes de todos los estudiantes que tienen en el aula. Asimismo, la falta de conciencia y sensibilización acerca del ajuste requerido en los procesos de aprendizaje desde la inclusión ha llevado a que los estudiantes neurodiversos y con necesidades específicas del aprendizaje sean aislados y ubicados en espacios especializados, conformados por aulas especiales. Desde los 70 no se renuevan las aulas escolares, escenarios en los que se naturaliza la segregación y se obvian las habilidades que podrían alcanzar los niños, las niñas y los adolescentes. La inclusión como parte de las políticas estatales busca garantizar la equidad como eje para la transformación en las prácticas pedagógicas, a partir de la cobertura y la ampliación de cupos escolares, extendiendo sus intereses a lo que la población con necesidades de aprendizaje vivencie en procesos formativos orientados a la funcionalidad y la participación en los contextos sociales, económicos y culturales del país. El acceso y la calidad terminan siendo elementos reproductores del capacitismo laboral e intelectual que subordina a las personas en edad escolar a la gestión institucional y a la homogeneidad del sistema educativo. La escuela se ha declarado abiertamente insuficiente e inexperta para detectar las barreras del aprendizaje en la población neurodiversa. Al rendirse, se ha delegado todo ese peso del ajuste en los docentes, quienes deben convivir con la complejidad, la flexibilización del plan de estudios y la adaptación del contexto emocional, psicológico y sociocultural de cada uno de sus estudiantes. La inclusión termina siendo un discurso pedagógico que se esfuma por la dificultad, los desafíos metodológicos y la comprensión de la pluralidad como mezcla indiscriminada, sin asociación ni comprensión de necesidades. En un ambiente de aprendizaje sin herramientas, los docentes hacen uso y abuso de sus habilidades creativas, que con el paso del tiempo generan agotamiento y frustración por la dificultad de la práctica pedagógica, que adolece de un saber apropiado para los desafíos diarios del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo invariable es el punto de partida, la identificación de las dificultades que impiden, obstaculizan la inclusión como parte del bienestar de las personas.
Partiendo de esta constante en la escena escolar, es factible analizar cómo la pedagogía Scole ha esbozado la modificación del diseño universal de aprendizaje y el plan individual de ajustes razonables con base en los siguientes elementos. El primero, creación de ambientes de aprendizaje incluyentes e innovadores, contextualizados a las necesidades escolares y barreras del aprendizaje tanto físicas como digitales. 2. Establecimiento de las capacidades y las posibles barreras para diseñar los ajustes razonables. Tercero, flexibilización del plan de estudios, asignaturas obligatorias e intensidad horaria. Cuarto, cualificación del saber pedagógico en los docentes a partir de la investigación y la comprensión de los modelos pedagógicos, tanto teóricos como prácticos, utilizados en los diferentes niveles de enseñanza. Quinto, articulación de la escuela-familia a través de un puente de relacionamiento en el que se establezcan las barreras del aprendizaje y los ajustes posibles que se podrán llevar a cabo desde el aula escolar. Engranar los elementos es el mayor desafío, dado que no existe una receta universal de enseñanza. La inclusión demanda la personalización del aprendizaje, obliga a identificar e implementar el PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables, que introdujo el Decreto 1421 de 2017 para Colombia. Este es un plan, por eso, comprendido así, podría cambiar a lo largo de un año escolar y sufrir modificaciones de acuerdo al avance o regresión en las necesidades de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. El PIAR, con las modificaciones introducidas en la pedagogía Scole, debe ser acompañado de los siguientes elementos. La planeación. Supera la idea de crear un plan de estudios adicional o desde cero. No es necesario. Por el contrario, es la flexibilización del currículum existente. Los ajustes razonables son individuales, siempre, al igual que las barreras, es decir, al ser elaborado el PIAR, se debe considerar para cada niño, niña o adolescente que presenta una necesidad de aprendizaje o un diagnóstico específico. No se puede partir solamente de las dificultades. El PIAR es una construcción colectiva. Inicia con el registro documental familiar y el diagnóstico que para el caso de la pedagogía Scole lo debe realizar el profesional en psicología educativa. Los maestros debemos hacer lo que mejor hacemos, realizar los ajustes acorde a las barreras identificadas al iniciar el ciclo escolar. En las valoraciones de seguimiento periódicas que se realizan en conjunto con los demás docentes, se debe hacer la actualización del PIAR, de acuerdo a los avances o regresiones evidenciados. Finalmente, la familia debe participar de la construcción y realizar los ajustes correspondientes en casa para la articulación con lo diseñado en el aula de clase. La valoración pedagógica es un elemento nuevo en el que el proceso dado por los registros médicos recibidos son ajenos a la dinámica escolar y desde la profesionalización docente es fundamental que se establezca un posicionamiento desde el cual se puedan elaborar los ajustes razonables. Sí, aquí hacemos una introducción de la valoración académica y pedagógica que deben hacer los maestros y las maestras para realizar ajustes en este momento didácticos. La nivelación en este caso debe ser acorde en la edad social y la edad escolar, debe haber una paridad. Socialmente regresar a grados inferiores ocasiona un desencaje en los andamiajes cognitivos de los niños, las niñas y los adolescentes. Se debe progresivamente escalonar para que se llegue al balance de las dos edades. La inclusión no es fragmentar, poner un niño más grande en un aula más pequeña o en un grado inferior al que le correspondería. Desde la pedagogía Scole, el diseño universal de aprendizaje DUA ha sido comprendido como un enfoque pedagógico que busca ofrecer a las personas, independientemente de sus habilidades y necesidades individuales, igualdad de oportunidades para aprender y participar activamente en el aula. En este diseño se busca reconocer intereses, capacidades y ritmos de aprendizaje. Los estilos no existen. Existe un ritmo para cada estudiante.
ofreciendo opciones y oportunidades para el alcance de los objetivos que en este caso tenemos en la escuela, aplicando un proceso de reconstrucción de las bases principales del diseño universal de aprendizaje. Se introduce una serie de modificaciones que facilitarán la articulación del PIAR y el DUA para los docentes. Desde el Colegio Personalizado Renfort, lo que nosotros hemos trabajado es con la palabra renfort, que en francés significa refuerzo. Y por eso, desde la pedagogía Scole, se agrega un refuerzo que haga posible la conjunción de los fenómenos, la experimentación, los ajustes razonables y el aprendizaje con sentido en algo que hemos denominado el DUAR, Diseño Universal de Aprendizaje Renforino. El DUAR, con las modificaciones introducidas en la pedagogía Scole, debe ser adoptado como, uno, una herramienta para enseñar, y facilitar el aprendizaje a personas neurodiversas o con necesidades de aprendizaje. ¿Desde dónde? Desde el PIAR. Dos, el primer pilar es la motivación, en la que se vincula el fenómeno de aprendizaje, la what if o pregunta de poder, que es una hipótesis fantástica o científica, y el learning crop, que es un proyecto integrador de los conocimientos esenciales, su experimentación y la demostración de la what if que responde a ese fenómeno. Tercero, en este caso vamos a hablar de este pilar en el que buscamos que la expresión se debe hacer con una identificación de talentos, las barreras y las necesidades específicas del aprendizaje individual para generar los ajustes razonables. Insistimos, no se puede partir de lo que falta, sino de lo que ya se tiene con cada niño, niña y adolescente. Finalmente, el último punto es la representación en la que se adjuntan las didácticas como herramientas para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante que todos y todas tengamos presente que no hay discapacidad, sino planes curriculares discapacitados. Y allí la inclusión de didácticas para la enseñanza, maestros y maestras, educadores del mundo, en el marco de la unión del PIAR y del DUAR dentro de la pedagogía Scole, se comprende como la adopción de marcos de pensamiento acordes a cada etapa del ciclo escolar. Los marcos de pensamiento elevados como didáctica contienen a. Observación con los sentidos, incentivo de la creatividad y la curiosidad a través de un marco de preguntas que hemos denominado las I Wonder. B. Una esquematización, cohesión de las preguntas para cuestionar el entorno y problematizar el fenómeno. C. La modelación, representación de esa esquematización que estábamos haciendo. A través de los marcos de pensamiento se conecta la posibilidad de construir un conocimiento propio y contextual, desarrollando una ruta de pensamiento propia en el que las habilidades no son lineales, es decir, no existe un principio y un final normativo al que se deba llegar, ampliando el sentido del aprendizaje y resignificando el proceso de enseñanza-aprendizaje para todos los niños, niñas y adolescentes presentes en el aula. Esta innovación educativa que presentamos desde la pedagogía Scole y que hemos puesto en práctica en el Colegio Personalizado Renfort nos ha llevado a tomar conciencia acerca de la inclusión como parte del proceso para absolutamente todos los niños y las niñas, no solamente para aquellos que tienen un diagnóstico o en este caso una necesidad específica del aprendizaje. Es importante que actualicemos nuestros saberes, pero sobre todo que actualicemos las herramientas didácticas con las que llegamos al aula de clase, con las que tomamos decisiones, con las que dejamos atrás a algunos de los niños, niñas y adolescentes. Para nosotros, para nosotras, es fundamental que en Latinoamérica la inclusión empiece a ser un pilar de enseñanza y no solamente una función política y social con la que se llenan discursos que en el largo plazo solo traen una afectación social, económica y cultural para el país. Esperamos que esta ponencia pueda aportarles a enriquecer sus proyectos pedagógicos educativos en las diferentes escuelas a las que ustedes pertenecen y que podamos empujar entre todos el poder de estar todos presentes en el mismo espacio, con las mismas oportunidades y en igualdad de condiciones. Gracias por escucharnos y los invitamos a conocer más de la pedagogía Scole.